muchos años hemos estado con muy pocos avances en el tratamiento de esta enfermedad. Hemos dispuesto de muy poco tratamiento y en general en la quimioterapia, y en los últimos años se iba añadiendo la inmunoterapia, concretamente los anticuerpos monoclonales. Bueno, pues ese tratamiento, desde hace unos 7 años, 8 años, ya lo hemos abandonado. La quimioterapia en la actualidad no se utiliza de forma habitual en la leucemia linfocítica crónica. Y efectivamente en la actualidad disponemos de tratamientos dirigidos a áreas específicas de la célula tumoral, lo que hace que los tratamientos sean muy eficaces y mucho mejor tolerados que la quimioterapia, porque tienen menos efectos secundarios, sobre todo los típicos, los clásicos de la quimioterapia, que eran para los pacientes bastante desagradables, bastante nocivos. Además, algunos de estos tratamientos tienen la posibilidad de administrarse conjuntamente, ya que sus mecanismos de acción son sinérgicos, se potencian unos con otros, con lo cual la eficacia es mayor y así aumenta la profundidad de respuesta que se obtiene con ellos y, por tanto, disminuye la probabilidad, o si no, por lo menos aumenta la supervivencia de la enfermedad sin progresión. También diría que algunos tratamientos tienen la posibilidad, que el tratamiento de combinación, mejor dicho, tanto combinación como de manera aislada, tiene unas características diferentes en cuanto a la eficacia y tolerancia. Y con ello tenemos la posibilidad de tratar a cada paciente de la manera que creamos que va a ser más eficaz a cada uno de ellos. Y por tanto, en ese sentido, nos vamos dirigiendo más a un tratamiento personalizado. Bueno, pues efectivamente, lo primero es que la personalización del tratamiento en ADC es clave para masificar la eficacia y minimizar los efectos adversos. Se debe hacer un abordaje integral del paciente en primer lugar, y en ello tendremos en cuenta múltiples consideraciones del paciente propiamente dicho, como son la edad, el estado funcional, las comorbilidades, es decir, las enfermedades asociadas que tenga, la medicación concomitante para estas enfermedades. También tenemos en cuenta la expectativa de vida del paciente y, sobre todo, el estilo de vida que tenga el paciente. También la posible adherencia al tratamiento y la disponibilidad de cuidadores que le ayuden a continuar el tratamiento o de llevarlo al hospital, por ejemplo, cuando lo necesite. Además de las características del paciente, también tenemos en cuenta la biología de la enfermedad, sobre todo en cuanto a las características genéticas, porque las alteraciones cromosómicas y las mutaciones que presente la enfermedad nos van a indicar la posible peor evolución de la enfermedad, de la ADC, si las tiene, y también la respuesta al tratamiento. También, por supuesto, antes de iniciar cualquier tratamiento, tenemos en cuenta la evidencia científica que tenemos, tanto en los ensayos clínicos como en la vida real, y que eso nos informa de la posible eficacia que podemos esperar y también de la seguridad de estos tratamientos. También, y esto va correlacionado con las características del paciente, con la logística que requiere el tratamiento, es decir, si un tratamiento requiere ingreso al inicio del mismo, o si requiere acudir al hospital periódicamente, o cuánta medicación debe tomar el paciente al cabo del día para que no se olvide el paciente de tomarla. Y también, por supuesto, en los pacientes que lo solicitan así, o por lo menos se les pide opinión, se tiene en cuenta las preferencias del paciente. Los tratamientos finitos son posibles por la combinación de estos tratamientos tan eficaces y que además, como decía antes, también son sinérgicos. Y así es, por razones obvias, el tratamiento finito es el ideal para cualquier paciente. En primer lugar, porque disminuye la exposición al fármaco, con lo que disminuye la posibilidad de efectos secundarios, sobre todo a largo plazo. También mejora la calidad de vida de los pacientes y su percepción de la enfermedad una vez que finaliza el tratamiento, también por razones obvias. Además, disminuye la selección de cepas resistentes al tratamiento, a un tratamiento que se administra de forma continuada. Al final se termina seleccionando cepas que son resistentes al mismo, y por eso es la pena progresiva. Si el tratamiento es finito, disminuye esa posibilidad y cabe la posibilidad de que cuando el paciente, la enfermedad, mejor dicho, progrese, vuelva a aparecer, pues se pueda retratar con el mismo tratamiento. Digo que el tratamiento finito es el tratamiento ideal, pero no para todos los pacientes, porque hay algunos que, por ejemplo, pueden tener un riesgo genético elevado, tienen alguna mutación. Por ejemplo, más típica es la mutación TP53, que hace que la enfermedad sea más agresiva y sea más propensa a ser resistente al tratamiento. Entonces, en esos casos, por lo menos hasta la actualidad, lo que se tiende es hacer un tratamiento continuado para controlar la enfermedad a largo plazo sin suspender dicho tratamiento.
También puede ser que un paciente no sea candidato a tratamiento definitivo porque, como decía antes, se asocia a tratamientos y al final también pueden aparecer efectos secundarios de cada uno de los tratamientos o incluso asociarse y pueden hacer que los tratamientos sean peor tolerados. Entonces, los pacientes con edad más avanzada o más antigua que llevamos, más deteriorados, pues quizás en estos pacientes el tratamiento definido no sea el ideal y sí que lo sea el tratamiento indefinido. Yo creo que todas son eficaces, porque tenemos que tener en cuenta que cada una de ellas puede ser o bien más eficaz o mejor tolerada o ambas cosas según las características del paciente y de la enfermedad, tal como he contestado en la pregunta anterior. Entonces, yo no diría hasta la actualidad que una es mejor que otra, sino que hay una mejor que otra para cada tipo de paciente. Bueno, hasta ahora el diagnóstico siempre lo hemos hecho y seguimos haciéndolo con la citometría de flujo. Es verdad que se va conociendo más de la biología de la enfermedad y se va definiendo más qué marcadores tumorales son los que nos identifican la enfermedad. Pero sobre todo yo diría que lo que más ha avanzado es en el pronóstico, en el riesgo de la enfermedad. Y eso por técnicas de biología molecular como la Next Generation Sequencing, la secuenciación de siguiente generación, que nos puede identificar a pacientes que tengan mutaciones específicas, por ejemplo, la que comentaba antes de PP53, que son pacientes de mucho mayor riesgo. Pero además estas nuevas técnicas tampoco, también, además de ser útiles para el diagnóstico, sobre todo para el pronóstico de la enfermedad, también yo diría que son útiles para el seguimiento, porque tienen muy alta sensibilidad y nos ayudan a detectar enfermedad mínima residual a un nivel muy bajo cuando la enfermedad prácticamente ha desaparecido y eso nos puede ayudar ahora a detectar si queda enfermedad o no mínima residual y en un futuro pues probablemente nos ayuden a tomar decisiones terapéuticas de si el paciente debe recibir más tratamiento o no. El desafío principal es curarla, sobre todo una enfermedad maligna, una enfermedad tumoral. Entonces, para ello yo creo que va a ser fundamental lo que comentaba antes, las técnicas de muy alta sensibilidad de detección de enfermedad mínima residual, porque con ellas en un futuro todavía no es una cosa que está científicamente probada, que se puede hacer y no lo hacemos en la práctica diaria, pero quizás en un futuro podamos identificar pacientes en los que efectivamente el tratamiento finito es lo mejor para ellos, una vez finalizado el tratamiento hay muy pocas posibilidades de que recaigan en el futuro o si recaen va a ser a largo plazo. Y en cambio, estas técnicas nos pueden detectar pacientes que, aunque en teoría hayamos finalizado el tratamiento, que hemos planeado de inicio, que puede ser en la actualidad, habitualmente son unos 15 meses de tratamiento, pues sea más conveniente continuar el tratamiento porque preveamos que la recaída sea temprana. Entonces, yo creo que es el principal desafío a medio plazo, es eso, identificar pacientes en los que se beneficien del tratamiento finito como tal o en los que se beneficien de un tratamiento quizás no indefinido, pero sí más prolongado. No iba a decir que la reducción de la disfunción crónica, pero ya que me lo preguntas, es fundamental en todas las patologías. En esta reunión de Santiago, aparte de la leucemia linfocítica crónica, también se habló de mieloma múltiple, también lo que voy a comentar se aplica a ella, pero yo diría que se puede aplicar a cualquier enfermedad oncohematológica. Y es que es muy importante hacer una evaluación lo más exhaustiva posible del paciente antes de iniciar un tratamiento, porque con ello podremos maximizar el beneficio del tratamiento, de los tratamientos tan eficaces de los que disponemos en la actualidad y para ello puede ser de mucha ayuda a los equipos multidisciplinares, sobre todo los cardiólogos y los geriatras en la actualidad.